No todas las diabetes son iguales. Cuando hacemos una dieta baja en carbohidratos, ayuno intermitente y nuestro nivel de glucosa no se estabiliza, no disminuye, hay que pensar en otras posibilidades. Si seguimos haciendo lo mismo, claro que el resultado va a ser exactamente igual. Si con lo que estamos haciendo no obtenemos un buen resultado, hay que cambiar la estrategia. Y una de las posibilidades, aunque es poco frecuente y raro, es la sobrecarga de hierro, que es lo que vamos a hablar en este episodio. Generalmente se dice que es una enfermedad rara, que muy pocas veces es la causa de ese descontrol de la glucosa, pero yo creo que es porque nosotros los doctores no buscamos lo suficiente. Hace algunos años era una enfermedad muy difícil de diagnosticar, pero hoy afortunadamente las herramientas y métodos diagnósticos son más accesibles, mucho más económicos y es posible detectar este tipo de problemas. Los síntomas más comunes, por lo que yo creo que es muy importante hacer esta sesión, es que se pueden confundir con los mismos síntomas de la diabetes. Se dice que la sobrecarga de hierro tiene tres síntomas principales. Cambios en la piel, la hiperpigmentación, son cambios de coloración un poco más café, café con leche, que se puede confundir fácilmente con la acantosis nigricans. Cambios en la piel, diabetes y problemas en el hígado. La mayoría de las personas que tienen diabetes tienen problemas en la piel, muchos de ellos cambios de coloración asociados a la acantosis nigricans y problemas hepáticos, pues por supuesto el hígado graso es una complicación bastante frecuente que puede alterar la función o inflamar, y esto lo puedes observar en algunos estudios de laboratorio. Como te comento, la sobrecarga de hierro son síntomas muy parecidos a cualquier persona que tenga diabetes descontrolada, y cuando esto sucede, pues lo más sencillo es por la diabetes, echarle la culpa a la diabetes y echarle la culpa a los problemas de glucosa. Pero si ya intentamos de todo y no logramos una respuesta satisfactoria, hay que pensar en otra posibilidad. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y médico de Sugar Care, y mi intención es ayudarte a controlar mejor tus niveles de glucosa, ayudarte a que tú identifiques qué es lo que está sucediendo, cuál es el problema, cuál es la raíz de ese problema, y que puedas intentar resolverlo o revertir por completo. La tríada clásica de síntomas por sobrecarga de hierro, que casi todos lo presentan, es coloración un poco más oscura o hiperpigmentada de la piel, diabetes y problemas hepáticos. La sobrecarga de hierro, ¿por qué se da? El cuerpo tiene formas de absorber el hierro, pero no tiene una forma de eliminar este mineral. Y esto va particularmente para aquellas personas que toman deliberadamente y por mucho tiempo hierro. Si le estamos metiendo mucho hierro al cuerpo, no hay forma, no hay forma de sacarlo del cuerpo por vía natural. Una vez que el hierro esté en nuestro organismo en niveles muy altos, va a ser extremadamente difícil eliminar esa cantidad de hierro. Las mujeres teóricamente tienen un poco menos de problema porque durante la menstruación se pierde cierta cantidad de hierro y digamos que están protegidas de esta forma por sobrecarga de hierro, más no exentas. Esta sobrecarga de hierro puede afectar tanto hombres y mujeres, y es una posibilidad que hay que pensar, sobre todo cuando ya se intentó de todo y no se ha logrado revertir por completo esa enfermedad. La sobrecarga de hierro se llama hemocromatosis, la cual puede ser hereditaria, un defecto genético, o puede ser adquirida. Adquirida quiere decir que nacemos sin ese problema genético, sin ese problema del metabolismo, pero por otras circunstancias podemos desarrollar esta enfermedad a lo largo de la vida, y esto causa diabetes. En un inicio causa una diabetes que parece mucho tipo 2, y al principio con la dieta ayuno te puedes más o menos controlar, pero con el tiempo te va alcanzando la enfermedad, y después de eso es necesario recurrir a los medicamentos y por último a la insulina. O sea que la sobrecarga de hierro causa diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 es cuando el páncreas deja de producir insulina y nuestros niveles de azúcar aumentan,
y es necesario inyectarnos ese medicamento. La sobrecarga de hierro, interesantemente, mucha gente tiene mutaciones en estos metabolismos que ni siquiera nos damos cuenta. Se dice del 5 al 10% tiene una mutación del gen del metabolismo del hierro, que es HFE. Cuando eso sucede, el cuerpo absorbe demasiado hierro, más de lo que necesita. Eso es una hemocromatosis. Eso es un defecto genético. Y si le combinamos, tenemos una mutación que ni siquiera yo sé, y aparte estoy consumiendo hierro en exceso cuando ni siquiera lo necesito, claro que voy a tener hierro en exceso, y una vez que está dentro, no hay forma de sacarlo, no hay forma. Más adelante vemos las opciones de tratamiento, pero es extremadamente difícil eliminar ese exceso de hierro. Hay otras enfermedades que a lo largo de los años algunas personas pueden desarrollar, como algunas enfermedades de la sangre, como talasemias, por ejemplo, que es una enfermedad de la hemoglobina, y esto hace que el cuerpo empiece a acumular pues más hierro. El uso excesivo de hierro vía oral rara vez causa este problema, rara vez, pero si tenemos una mutación del gen que no sabemos y le estamos metiendo hierro, puede que desarrollemos este problema en un futuro. El hierro intravenoso, que se aplica en algunas circunstancias si abusamos de este medicamento, claro, podemos causar este problema. Gente que ha recibido transfusiones de sangre seguidas, generalmente son más de 10 unidades de sangre o pintas, como le quieras llamar, en esa sangre, en esa transfusión de sangre, ahí va hierro. Y si por la razón que sea estamos recibiendo muchas transfusiones, también podemos tener este problema, sobrecarga de hierro, y que nos genere una forma de diabetes tipo 1 que no se va a revertir con la dieta y ayuno intermitente. Cada vez es más frecuente que las personas a lo largo de los años, por toxinas, por radiación, por mal estilo de vida, por inflamación, la médula ósea deja de funcionar, y esto es lo que vemos en un estudio de rutina, biometría hemática, cómo tus defensas del cuerpo van disminuyendo, cómo tienes anemia y cómo tus plaquetas van disminuyendo. Si hay un problema de la médula ósea, tu cuerpo detecta: me falta glóbulos rojos, voy a tratar de absorber más hierro, y esto te podría desencadenar diabetes. Si bien la verdad es infrecuente, pero sí ha habido casos que me han tocado en la consulta que tienen talasemias y que no saben por qué sus niveles de glucosa están muy inestables. Que hay que hacer dentro de los métodos diagnósticos? Muy sencillo, hay pruebas que se llaman cinética de hierro o perfil de hierro. Esto es una muestra de sangre. En esta muestra de sangre podemos inferir o detectar si efectivamente esa persona está batallando con sobrecarga de hierro, cinética de hierro o perfil de hierro. Ahí se mide el hierro sérico, se mide la transferrina, saturación de transferrina y ferritina. Por aquí veo que en el chat me están escribiendo ferritina muy elevada. Esto podría ser un indicio o un signo de que a lo mejor estamos batallando o tenemos esta sobrecarga de hierro. Lo difícil es diferenciar si esta ferritina, si estas alteraciones en esta cinética de hierro o en el perfil de hierro son efectivamente sobrecarga de hierro o es por inflamación, porque la ferritina puede subir mucho, y esto se vio mucho en el COVID cuando se empezaron a realizar pruebas de inflamación, cómo la ferritina puede elevarse por infecciones, cómo puede elevarse después de una cirugía, por ejemplo, después de un accidente, porque indica que tu cuerpo está inflamado. Aquí la dificultad sería diferenciar: esta ferritina o este perfil de hierro está alterado por inflamación o está alterado o está alterado efectivamente por sobrecarga de hierro. Esta enfermedad, la sobrecarga de hierro o hemocromatosis, generalmente pasa desapercibida los primeros 30 años. Generalmente en 30 años no sucede absolutamente nada, porque el hierro se va acumulando muy lentamente y no te genera ningún problema hasta los 40, 50 o 60 años de edad aproximadamente. ¿Qué síntomas puede haber inespecíficos? Debilidad, cansancio, fatiga, mareo, neuropatía. Son síntomas muy inespecíficos y que le puedes echar la culpa a cualquier otra cosa.
conforme va avanzando el tiempo es cuando van apareciendo los cambios en la piel, en tu hígado, en tu corazón y la diabetes, aproximadamente 40 a 60 años. Entonces, una persona entre 40 a 60 años que tenga diabetes, que no logre controlarse con nada, que tenga problemas cardíacos, un corazón crecido o problemas hepáticos y además cambios en la piel, obligadísimos a descartar esta condición. Ojo, persona que no se controle con nada, porque puede tener todos estos síntomas, todos estos signos, pero se controla bien fácil con la dieta y el ayuno intermitente. Yo no pensaría en una sobrecarga de hierro, a menos de que esto no le funcione. Si la dieta y el ayuno no te funciona, quiere decir que no va por ahí, que no ese es el camino. Tienes que buscar otro camino y esta es otra de las posibilidades. Nos podemos enfrentar a diferentes escenarios. Puede que yo, me voy a poner de ejemplo yo mismo, puede que yo tenga una predisposición genética, que tenga una mutación de un gen y nunca tener sobrecarga de hierro en la vida y nunca tener problemas. Puede que sí, si es una mutación muy leve y sucede y que no tenga yo ningún problema. Puede el segundo escenario que yo tenga una predisposición genética y que tenga sobrecarga de hierro y que esta sobrecarga sea muy leve y no me represente ningún problema. Hasta ahí vamos absolutamente bien y no hay ningún problema y estas personas no tienen diabetes por sobrecarga de hierro. El tercer escenario puede que tengamos sobrecarga de hierro y ya tengamos síntomas leves. En este escenario puede que sí se padezca de intolerancia a los carbohidratos, prediabetes o niveles ligeramente superiores de los niveles de glucosa. Si esto sucede, se puede confundir con una diabetes tipo 2. Por eso les he dicho muchas veces, hay que confirmar el diagnóstico, confirmar. No hay que darlo por hecho, aunque sea lo más probable, 80-90% de probabilidad de que yo tenga diabetes tipo 2, existe un rango, 5-10% de que me equivoque en el diagnóstico. Y si yo me equivoco en el diagnóstico, me equivoco en el tratamiento y me equivoco en el pronóstico. El riesgo es que puedo perder tiempo, puedo perder 3, 5 o 10 años llevando un tratamiento que no me va a servir y que en 5 o 10 años cuando yo quiera y me dé cuenta de en qué me estoy equivocando y yo quiera revertir mi diabetes, a lo mejor ya no voy a poder. Voy a tener agotamiento pancreático, voy a haber desarrollado otras complicaciones, otras complicaciones que no me van a permitir avanzar en esta situación. Y el cuarto escenario, que es el más extremo, más avanzado, predisposición genética, sobrecarga de hierro y disfunción orgánica, cuando ya alguno de tus órganos no esté funcionando por tanto hierro que has acumulado. Es una posibilidad que hay que considerar en aquellas personas que ya probaron con muchos tratamientos, que ya hicieron muchas cosas. Seguramente no has pensado en esto, porque no es común, no es común y la gran mayoría no tienen la más mínima intención de buscar y buscar y buscar porque es complicado. Es muy complicado tratar de identificar qué es lo que está sucediendo. Como te comento, si esto no se resuelve, si no se detecta a tiempo, evoluciona a una diabetes tipo 1, la cual pues no se va a poder revertir. Entonces, si estamos viendo que ya se intentó muchas cosas y no se logra revertir este problema, hay que pensar en esto, con una cinética de hierro. Si yo veo que los niveles de ferritina o hierro están muy altos y que no es por inflamación, el próximo paso es confirmar el diagnóstico. ¿Cómo confirmamos que efectivamente tengamos un exceso de hierro en el cuerpo? Por dos formas, resonancia magnética de corazón o resonancia magnética del hígado. Y con esta forma se cuantifica cuánto hierro tenemos en exceso. En algunos casos, que yo en lo particular no he visto muchos, hay que recurrir a una biopsia. Una biopsia es tomar un tejido, un pedacito del hígado, ponerlo al microscopio y hacer otras pruebas especiales para confirmar que efectivamente sea un depósito excesivo de hierro. Generalmente con la cinética de hierro te puedes orientar mucho con este tipo de diagnóstico. Les comentaba que hoy en día ya hay muchas pruebas accesibles, algunas de ellas de saliva,
para detectar mutaciones de este gen. Y si esto está mutado y además tenemos sobrecarga de hierro, ahí está la causa de la diabetes y hay que ir por ese lado. ¿Qué opciones de tratamiento hay? Si no tenemos complicaciones muy avanzadas o graves, la primera opción, que a lo mejor para algunos de ustedes va a sonar un poco raro, se llama flebotomía. Es prácticamente sacarle sangre a una persona. Es como ir a donar sangre, sacarte una pinta, dos en casos extremos, porque cada vez que saquemos sangre, 200, 300, 400 mililitros, dependiendo de la situación, también sacamos hierro. Y así se está haciendo de manera periódica por meses hasta que los niveles de hierro van bajando. Obviamente hay que tener cuidado con que no se tenga problemas cardíacos, renales o anemia, porque si el corazón es insuficiente, ya no bombea bien y yo le quito sangre, va a tener más problemas para bombear. Si una persona tiene anemia y yo le quito sangre, lógicamente lo puedo descompensar o lo puedo desestabilizar. Hay que tener cuidado con este procedimiento de flebotomía, pero es el que no tiene tantos efectos secundarios. La otra opción son quelantes, que son medicamentos. Son medicamentos que de cierta forma se unen al hierro para que pueda salir del cuerpo. Más o menos así funcionan. Estos medicamentos son muy caros, son muy poco accesibles y tienen muchos efectos secundarios. Uno de los principales es oídos. Puede generar cierta sordera, literalmente, que es lo que hay que estar vigilando con este medicamento. Lo mejor sería análisis de rutina, que no son costosos, son accesibles, todos los laboratorios lo hacen, una cinética de hierro y salir de dudas de entrada descartando esta posibilidad como una causa por la cual esa diabetes no se pueda, no se pueda revertir por completo con dieta baja en carbohidratos o el ayuno intermitente. Como les decía, la sobrecarga de hierro es muy raro que sea por suplementos de hierro, pero si no sabemos y tenemos una predisposición genética y le estamos metiendo, con el tiempo puede que nos lleve a esa enfermedad. ¿Qué tan frecuente es tener una mutación o predisposición genética del 5 al 10%? De hecho, como la gran mayoría de nosotros, los doctores, no pensamos en esta posibilidad, se está intentando que, como los estudios son más accesibles, pues hacerlos con mayor frecuencia, porque sucede, hay casos que se tratan con múltiples tratamientos, yo los he visto en el hospital con un corazón extremadamente grande, con un hígado extremadamente grande y hacen estudios de todo tipo y no encuentran el por qué y tan sencillo que es pedir una cinética de hierro. Yo soy el doctor Antonio Cota, médico internista. Yo sé que es un tema infrecuente, pero que considero muy importante, sobre todo para aquellas personas que ya intentaron varias cosas y no logran controlarse, han notado cambios muy drásticos o notorios en su piel y además tienen problemas hepáticos. Aquellas personas que se controlan fácilmente, pues no hay tanto problema, porque es una diabetes tipo 2 en la cual no hay otro problema del metabolismo, el páncreas funciona bien, no es la tiroides, no hay tanta inflamación crónica, sin problema. Afortunadamente, a la gran mayoría de las personas les va así y siguen este camino sin tantos obstáculos, pero hay muchos por ahí que ya intentaron de todo. Lógicamente, siempre hay que iniciar confirmando qué tipo de diabetes es y cómo funciona ese páncreas con el péptido C, OMA-R y si acaso con el OMA-beta y partir de ahí, porque pues es probable que no tengas el diagnóstico correcto y si no hay diagnóstico correcto, pues no hay tratamiento correcto y no hay pronóstico correcto. Les agradezco a todos que se hayan conectado el día de hoy con este tema que a lo mejor a ustedes les parece poco frecuente, pero yo que estoy aquí en la trinchera, como le decimos aquí en México, sí hay casos. Y que una persona no sepa qué es lo que le está pasando y no sepa qué es lo que tiene que hacer para estar mejor, pues es muy preocupante definitivamente hacer estos estudios y darle un diagnóstico claro
y que entienda qué es lo que está sucediendo y que por fin tenga una respuesta después de tantos meses, años, sin saber qué hacer, puede ser muy tranquilizador, al mismo tiempo que se abren puertas o posibilidades distintas de las que no había considerado. Ok, un saludo a todos. Ahora voy a pasar al chat para responder las preguntas y dudas que tengan. Vamos a ver, Elvis Cernas, te mando un saludo, espero te encuentres muy bien. Juan Aguilar nos saluda desde Chicago y Carmen Isabel siempre, siempre presente y puntual. Juan Aguilar, creo que ya le contesté por ahí. Bien, dice Carmen Isabel, que le ha empezado un ardor en la planta del pie. Ok, sí, puede ser neuropatía si usted sigue estando muy descontrolada. Si ya no está descontrolada el azúcar, yo no pensaría que es neuropatía y tal vez me iría por otro lado. Lo más común y frecuente, no digo que sea ese el problema, pero que yo investigaría es inflamación crónica. A lo mejor es eso, o a lo mejor sigue teniendo picos de glucosa. Esos picos de glucosa, tenemos el azúcar en 100 y sube a 160, 180, ese subidón y bajón puede generar esas molestias. Yo me iría para empezar por ese lado. Juan Carlos Rubio, buenas tardes, le mando un saludo y qué bueno que está por aquí. Gracias por su apoyo. Ok, probando video. Para la ferritina, mira, aquí la dificultad es ferritina alta. ¿Es acaso inflamación o efectivamente es exceso de hierro? Si hay inflamación, pues ahí está. No es esto de lo cual estamos hablando. Hay que pues seguir el camino de inflamación crónica, estudios y tratamiento para resolver eso. Si no hay inflamación y efectivamente sobrecarga de hierro, creo que algunas preguntas o dudas que tenías ya te las contesté en este video. Hanmin Chilling dice, escuché una vez que el hierro es por eso y las uñas crecen muy rápido. No necesariamente. Puede ser que sí, puede ser que no. La verdad es que el hierro tiene síntomas inespecíficos que le llaman. Inespecíficos es porque pueden ser atribuidos a un montón de cosas y que esos síntomas no te permiten hacer un diagnóstico certero. Te hace falta más estudios, más signos, síntomas para saber qué es lo que te está causando. Prácticamente es esto. Problemas hepáticos, problemas en el corazón, diabetes, es lo más común y pues se analiza muy sencillo, perfil de hierro o cinética de hierro. Edith Miller, gracias por sus palabras. Para una consulta, sí tenemos consultas en línea, aquí te dejo el número del consultorio en el chat, puedes enviar un WhatsApp o puedes llamar y con todo gusto, Edith Miller. Noris Hernández dice, ¿qué le parece a usted la hemoterapia para un diabético? Ok, yo creo que no estoy de acuerdo en una hemoterapia para un diabético. No le veo en realidad la utilidad. Para que yo crea en alguna terapia, esa terapia me tiene que, para empezar, contestar la pregunta de qué es lo que está pasando en esa persona. Si yo veo que, ejemplo, es una resistencia a la insulina, yo me preguntaría cómo la hemoterapia me va a resolver esa resistencia a la insulina. Y si no veo argumentos válidos y tampoco encuentro estudios científicos que me comprueben la eficiencia de esa alternativa, entonces no lo creería. Pero si existen bases fisiológicas, patológicas para creer y pues estar bien seguro y que sustenten que eso puede resolver este mecanismo, adelante. Entonces sí lo intentaría, pero en este caso, honestamente, no es algo que yo recomiende. ¿Puede un diabético comer picante? Claro que sí, sin ningún problema. Celes BR dice, ¿por qué me pasó eso, doctor? Cuando como una torta asada, un refresco de Jarrit y en la mañana me sale glucosa, me sale en 90. No sé si sea un pico de glucosa o tu metabolismo esté funcionando muy bien. Si tú produces mucha insulina y no hay resistencia, pues puede pasar eso.
La otra posibilidad es que eso mismo te esté subiendo el azúcar un montón hasta arriba, pero así como sube, así baja. Sube rápidamente y puede que baje rápidamente. Un pico de glucosa sería la otra posibilidad. Arhuts Juárez dice, hola, buenas noches. Dice, a todos el mes que viene, ok, análisis de A1C, aparte de riñón, páncreas, proteínas, cortisol. Ok, perfecto. Perfecto, ok. Vicky Hernández dice, excelente, bienvenida, ¿eh? Qué bueno que está por aquí. Dice Arjut Juárez que ya revirtió su diabetes, pero aún así no quiere bajar la guardia. Efectivamente. OMA R tal vez complementaría lo que le hace falta y nada más con la hemoglobina glucosilada. Si no toma ningún medicamento y todo está perfectamente bien, significa que o está en remisión total, parcial, o a lo mejor ya ni tiene esa enfermedad. Juan Aguilar dice, ¿cómo puedo arreglar el problema de la proteína? Me salió en mi estudio que estoy arrojando proteínas. Yo creo que se refiere a proteínas en la orina. Ok, le van a hacer un estudio con el nefrólogo. Ok, yo creo que aquí sería mejor medir cuánta proteína está urinando pues hay que juntar la orina de todo un día de 24 horas y medir cuántas proteínas está urinando en un día. Cuantificación de proteínas en orina de 24 horas. Y con ese parámetro, depende de cuánto, se toman las decisiones. Dice Erika Cárcamo, la falta de hierro da mucho sueño. Si la falta de hierro le ocasiona anemia, puede ser que sí. ¿Ok? ¿Cómo hacemos para bajar el exceso de hierro? Primero hay que confirmarlo, confirmar el diagnóstico y confirmar qué órganos están involucrados o qué órganos están afectados. Con base a eso se toman las decisiones. Flebotomía, que es sacar sangre literalmente como si uno fuera a donar sangre, o quelantes de hierro. María Luisa Contreras dice, ¿qué tan bueno es el Forxiga? Que cuando la glucosa está alta la baja y cuando está baja la sube. Ok, es un medicamento bueno que puede proteger los riñones y le ayuda a las personas que están buscando bajar de peso a lograr precisamente eso y baja un poco la resistencia a la insulina. Mira, yo no creo que el medicamento le esté subiendo el nivel de glucosa, sin embargo, todos somos diferentes y puede ser que usted no asimile bien ese medicamento, puede ser, tampoco cerraría yo esa posibilidad. Si usted cree que no es una buena alternativa, pues consulte con su médico para que se lo cambie. Ok, Irma Méndez, gracias por sus palabras. José Luis Ríos dice, cuando es el A1C normal, que es la hemoglobina glucosilada, para una persona sin diabetes, a mí me salió en 5.3 sin tener diabetes. Sí, 5.6 para abajo, 5.7 para abajo es completamente normal. Para una persona con diabetes que tiene problemas de azúcar, la meta sería llegar al 5.7 sin medicamento. O sea, revertir la diabetes. Yo creo que lo que está preguntando es cuánto es aceptable y cuánto es aceptable va a depender de cada caso. Daniel Reyes, Chispita y Laura Flores, les mando un saludo que espero que se encuentren muy bien y gracias por estar aquí en esta sesión. Luz María Castillo, gracias por sus palabras y me da mucho gusto que esté por aquí escuchando este contenido. Javi Med, saludos desde Santa Rosa, que espero se encuentren muy bien. Creo que tenemos algo pendiente que lo veremos en los próximos días. Javi Med. José Luis Ríos Morán dice, viene haciendo ayuno intermitente desde hace más de un año, 16.8. Mi glucosa en ayunas ronda los 90 a 110, pero en el resto del día anda abajo de 100. Y la postprandial normal y el A1C en 5.3. ¿Ok? Esto sin tener diabetes, pues está perfecto. Que si usted no toma ningún medicamento, yo creo que esos valores están perfectamente bien. No sé cómo anda de
de sobrepeso, de resistencia a la insulina o el tema del cortisol, pero esto lo veo bien. Yo creo que son muy buenos números y que problema de azúcar, a lo que estoy viendo, sin tener en cuenta otros factores, yo diría que no tiene. Maritza García nos manda un saludo desde Chile. Dice, yo ando todos los días de 400, tomo medicamento y no me baja en ayunas sobre 300 la glucosa. Maritza García, pues empieza confirmando tu tipo de diabetes, péptido C, OMA R, OMA beta, y con eso te vas a orientar. Si tú ves que no es diabetes tipo 2 y que es otro tipo de diabetes, bueno, a lo mejor no tú, porque hay dificultad para interpretar estos resultados. Acude con tu médico o si gustas, tenemos consultas en línea para leer tus resultados. Puede que no sea diabetes tipo 2. Eso siempre y cuando tu dieta baja en carbohidratos sea correcta y tu ayuno intermitente sea correcto. Porque si no has hecho ninguna de estas, entonces empieza por aquí, hazlo bien y si esto no te funciona, hazte los estudios que te estoy comentando. Nerina Watkins nos manda un saludo desde Portland, Oregón. Eugenia Mendoza dice, soy prediabética, ¿qué vitaminas puedo tomar? Saludos desde Coatzacoalcos. Mire, las vitaminas van a depender de cada situación, de cada caso, ¿no? Hay que individualizar. En términos generales, las personas que utilizan metformina por bastante tiempo, yo les sugiero utilizar complejo B, porque el complejo B es una vitamina que la metformina hace que no se absorba de manera adecuada. Cuando yo veo hígado graso, veo el colesterol con cierto problema, veo el hígado inflamado, también sugiero mucho el omega 3. Y además cuando el colesterol bueno, que es el HDL, está bajo, los triglicéridos altos, el colesterol malo está elevado, el omega 3 es otra vitamina o suplemento que puede ser excelente. En casos de neuropatía, calambre, entumecimiento, hormigueo en las pies, en las manos, el magnesio. El magnesio es otra alternativa que también le puede ayudar. A veces, estos suplementos como el magnesio no tienen mucho que ver con el tema de glucosa, sobre todo para aquellas personas que su nivel de azúcar no está muy alta, que su resistencia a la insulina no es muy elevada, pero batallan con ansiedad, estrés. Y a algunas personas este magnesio les cae como tipo sedante, pero pues es natural, es un mineral. Y en aquellas personas que tienen problemas del sueño, que batallan para quedarse dormidas o que frecuentemente se están despertando, el magnesio es otra alternativa que a veces les cae muy bien sin necesidad de recurrir a la melatonina o medicamentos controlados que inducen el sueño. Y esto va a depender. Hay gente que tiene osteoporosis, deficiencia de vitamina D y hay que darles vitamina D. O a veces todo se ve bien y únicamente hay que utilizar un multivitamínico porque hacen ayunos muy largos y muy frecuentes. Entonces esto va a depender de cada caso en particular. Dice Luis López, ¿por qué la glucosa baja a 80 y luego en 5 minutos sube a 125? Bueno, de hecho, hoy que es miércoles, creo que el lunes, subí un video acerca de fluctuaciones del nivel de glucosa para que le eche un vistazo. Puede que ahí encuentre la razón. La glucosa va a fluctuar. Es totalmente normal. Si usted maneja y se estresa, le va a subir un poco. Si usted camina, corre o hace actividad física, le va a subir un poco. Es probable. Esas fluctuaciones no necesariamente implican que sea por la diabetes o que sea por la comida. Échenle un vistazo a este video, puede que ahí encuentre la respuesta a esto que me está escribiendo. Emily García dice, doctor, ¿qué es bueno para subir el hierro? Si el hierro está bajo, hay que medirlo con una cinética de hierro o perfil de hierro. Y si vemos que efectivamente el hierro está bajo, tienen deficiencia de hierro, hay que suplementar. Lo más común es que se receten pastillas o tabletas y esto creo yo es una muy buena alternativa, pero toma cierto tiempo reponer esas faltas de hierro del cuerpo. Tradicionalmente las inyecciones de hierro se han utilizado bastante, las inyecciones intramusculares,
pero en realidad las inyecciones intramusculares, por ejemplo, si te aplicas una inyección que tiene 100 miligramos de hierro intramuscular, tu cuerpo únicamente va a absorber el 3, 5 miligramos, 3 de 100, 5 de 100, va a ser muy poco y te va a doler un montón porque son de las más dolorosas intramuscular. Si tomas una tableta que trae 100 miligramos de hierro elemental, puede que tu cuerpo absorba 20, 15 o a lo mejor 30 si es que te falta. Vas a absorber mucho más si es vía oral que intramuscular. Por supuesto que si a una persona le falta demasiado hierro, está extremadamente bajo, existe el hierro intravenoso. El hierro intravenoso te permite administrar cantidades mayores y que el efecto sea mucho más rápido. Ok, Juan Aguilar, sí, no hay de qué, para eso estamos aquí, para resolver estas dudas que yo sé que tienen, porque pues en la consulta me doy cuenta cuáles son sus preocupaciones y que si a una persona le sucede, es probable que a más personas les pase y por eso hago estas sesiones orientadas según lo que yo vaya viendo, de acuerdo a las preocupaciones, dudas, inquietudes, miedos, temores, etcétera, etcétera. Román Inga dice, ¿los jugos verdes son hipoglucémicos? En la gran mayoría de las personas no, todo lo contrario. En realidad, yo no conozco un alimento o jugo que te pueda bajar el nivel de azúcar. Si fuera así, nadie tuviera diabetes. Nadie. Si te dicen, cómete esto, te va a bajar el azúcar y tan, pues todo el mundo estuviera bien controlado. No, no sucede así. Los alimentos no te van a bajar el nivel de azúcar. Te lo pueden subir ligeramente. Que tú te tomes un jugo o cualquiera de nosotros. Yo me tomo un jugo y me checo el azúcar a las 2 horas y está en 70. Yo puedo tener la falsa idea de que, este jugo me bajó el azúcar. No, lo que yo pienso es que ese jugo te sube el azúcar de volada, pero rápidamente baja, porque tu cuerpo se activa y detecta que el azúcar está subiendo rápidamente y lo baja rápidamente. Y cuando uno se revisa el azúcar y está en 80, pues creemos que, me bajó. En realidad no, en realidad ya fue y vino. Esta sería mi teoría y lo que yo pienso, y es lo que sucede en la mayoría de las personas. Ok, Juan Carlos Rubio dice, yo consumo magnesio, potasio, omega 3, complejo B, me ha ayudado mucho. Lo que no sé es por cuánto tiempo lo debo de consumir. Mira, yo sin ver tus laboratorios y sin ver otros parámetros, te aconsejo que sea por 2 o 3 meses y después que descanses. 2 o 3 meses y descansa, porque las sobredosis existen. La sobredosis de hierro en este caso es muy difícil de tratar. Una vez que el hierro entra, no hay forma de salir, a menos de que te saquen sangre o utilices quelantes. Hay otras terapias, pero que son mucho más difíciles de tener acceso. El complejo B, por ejemplo, en casos de sobredosis puede tardar años en resolverse ese problema y no hay forma de sacar ese exceso de complejo B. ¿Qué puede sentir una persona con exceso de complejo B? Neuropatía, cansancio, debilidad, entumecimiento, dificultades para concentrarse, pérdida de la memoria, cansancio, temblor, por ejemplo, estreñimiento. Lo he visto, no frecuente honestamente, pero sí he visto esos casos y hay que utilizar medicamento, esto, el otro, pero en realidad esos síntomas no desaparecen por completo hasta pasados 2, 3 o a lo mejor hasta 4 años, ya que el cuerpo solito vaya eliminando lentamente y vaya consumiendo ese exceso de complejo B. Espero haberte contestado. En 2, 3 meses descansa, igual 2, 3 meses y vuelve a retomarlo. Esto sin ver tus laboratorios y sin saber si te falta algo de vitaminas. Si te falta magnesio, pues hay que tomarlo por más tiempo. Si te falta complejo B, a lo mejor requieres de por vida. Hay casos que es complejo B de por vida en aquellas personas que se someten a algún tipo de cirugía, por ejemplo,
bariátrica o de otro tipo. Me tocó una paciente que tenía antecedente de cáncer de estómago y que lo operaron del estómago y le quitaron una parte del estómago. Y la parte que le quitaron del estómago es necesaria para que el cuerpo absorba complejo B. Y como esta persona no puede absorber complejo B, pues porque le quitaron esa parte, porque tenía cáncer, se tiene que inyectar de por vida. Aún así, se está midiendo los niveles de vitamina B12 cada 6 meses, cada año, para no pasarse. Porque si se pasa de la dosis, híjole, ya no puedes salir de ahí y los síntomas van a tardar años en desaparecer. Ese sería mi consejo. Y la otra situación es, entre más le metamos al cuerpo, más trabajo para los riñones y más trabajo para el hígado. Ese es mi punto de vista. Martín Herrera dice, el jugo de sábila con blueberry, ¿ayuda en la diabetes o hígado graso? Híjole, yo creo que no, porque es meterle más fructosa. Y el hígado graso se genera por exceso de carbohidratos, principalmente de fructosa. Es lo que les comentaba. Yo, para creer en una terapia, me tiene que resolver la duda o el problema. Si el problema es exceso de fructosa y yo le meto más fructosa con jugos, no le veo el sentido, honestamente. No dudo que haya gente que le sirva, porque nada es 100% concluyente. Puede que algo le sirva a alguien y a la gran mayoría de las personas no les funcione. Sí, todos somos distintos, metabolismos diferentes, pero en general yo no recomendaría eso para el hígado graso ocasionado por la diabetes. Erika Cárcamo, hierro bajo, ¿qué tengo que hacer? Medir, primero es medir y confirmar que efectivamente esté bajo, y si está bajo, buscar por qué está bajo. En mujeres lo más frecuente es problemas de menstruación, miomas o sangrado abundante. Eso es lo que hay que investigar. Luis López, gracias por sus palabras. Laura Flores, es malo que la glucosa postprandial se normalice a menos de 140 después de 2 horas. Ok. Sí, es normal y esperado. Malo que no sucediera eso, ¿no? Si usted el azúcar le sube 100 a 200, 250 y no le baja, implica que tiene pues más problemas. Si el azúcar le sube a 200, 220, pero le baja a 140 2 horas después, significa que su cuerpo todavía tiene la capacidad de bajar esa azúcar y de producir insulina. No quiere decir que esté bien, no quiere decir que esté del todo bien, porque lo normal sería que el azúcar le bajara a 100, a 90 después de comer, 120 máximo, 140 después de comer 2, 3 horas, ya hay algo. Hay ahí un detalle que no se está resolviendo. Ok, Rosa Galdames dice que nunca había escuchado esto del hierro. Hay muchísima más información que seguramente no han escuchado, que a mí me pasó cuando entré a la especialidad de medicina interna. Me di cuenta de que la medicina es un mundo, es un océano de información y que es infinito, y conforme uno va avanzando, cada vez es más, y temas que uno a veces ni se imaginaba, y es lo que trato de hacer también en estas sesiones, traerles temas de interés, porque seguir por el mismo camino no va a resolver el problema de todos. Le va a ayudar a muchas personas, pero algunas otras son diferentes, con otros problemas, y hay que tratar de cubrir todas las posibilidades para que todo mundo tenga la forma y el camino de revertir estos problemas de diabetes y recuperar su salud. Si únicamente encuentran ustedes en internet o en los doctores medicamento, cirugía, dieta, ayuno y listo, van a quedar muchas personas sin salud, porque estas le van a ayudar a mucha gente, pero hay otras cosas y otros problemas que a lo mejor no se están atendiendo, y es lo que trato de hacer en estas sesiones. Juan Carlos Rubio dice, ¿qué estudio debo hacerme para revisar mis niveles de complejo B, magnesio y potasio? Mira,
Magnesio y potasio generalmente no se elevan. Se necesita una dosis extremadamente alta para que tengas sobredosis de magnesio o sobredosis de potasio. Porque los riñones tienen una muy fuerte habilidad para regular esto. Le metemos mucho magnesio, el riñón lo saca y únicamente deja lo que el cuerpo necesita. Lo mismo con el potasio. Le metemos mucho potasio, el riñón compensa perfectamente, a menos de que ya tenga insuficiencia renal, pero por la forma en lo que me está escribiendo, no creo que tenga problemas en los riñones. ¿Cómo se mide? Electrolitos séricos. Así se pide y es un estudio que viene incluido casi siempre en la química sanguínea. Ahí miden sodio, potasio, cloro, magnesio, fósforo, calcio. Todos estos son muy importantes y la alteración de uno de ellos nos puede indicar que algo no anda bien, algo en el medio interno no anda bien. Y el complejo B, así como tal, niveles de B12, más que nada se mide el B12, la vitamina B12. Nivel sérico de vitamina B12 es una muestra de sangre y ahí se lo van a medir. Muy bien, pues gracias a todos por estar aquí presentes el día de hoy. Yo soy el doctor Antonio Cota. Los espero este próximo sábado con otro tema de interés que les ayude más que nada a controlar y estabilizar un poco más sus niveles de glucosa. Les mando un saludo a todos y los espero el próximo sábado. Y les agradezco a todos que me hayan apoyado en difundir esta información y reenviar estos videos o estos contenidos a otras personas para que también se beneficien. Cada vez son más las personas que me escriben que han logrado bajar mucho sus niveles de glucosa, revertir su diabetes, dejar la medicación o inclusive dejar de usar insulina. Y esta es la intención de este canal, cambiar totalmente la forma en la cual se atiende la diabetes, la forma en la que se diagnostica la diabetes, porque pues también hay mucha gente por ahí, a lo mejor algunos de ustedes, que está preocupado por sus niveles de glucosa porque el médico o la doctora les dijo que tenían diabetes cuando en realidad no tienen diabetes. No es diabetes, a lo mejor es otro problema que también es bastante común, errores en el diagnóstico, y es lo que trato de cambiar. Esta forma de ver a la diabetes y no solo encontrando el problema, también proponiendo soluciones diferentes porque mucha gente lo puede lograr. Claro, también siendo honesto, cuando se ven complicaciones o enfermedades irreversibles que de plano no se puede hacer nada, pues también hay que decir la verdad. Tampoco hay que andar dándole vueltas al asunto, hay que ser directos, claros y concisos. Bien, los espero entonces el próximo sábado con otro tema de interés. Cuídense mucho, les mando un saludo a todos. Yo soy el doctor Antonio Cota y me da mucho gusto estar aquí con ustedes, que me escuchan, que aprendan y que tengan más herramientas para este problema de azúcar que afecta a millones de personas. Hasta la próxima. Saludos a todos.